El objetivo de esta sesión es reconocer las magnitudes de energía potencial eléctrica, potencial y diferencia de potencial eléctrica en un circuito. Para comenzar, recordaremos la definición de algunos conceptos estudiados, los cuales complementaremos para una mayor comprensión. Luego, llevaremos lo estudiado con cargas puntuales a los circuitos eléctricos. El campo eléctrico se manifiesta en torno a un cuerpo cargado y es posible definirlo en todos los puntos del espacio, y es la fuerza que experimentaría una carga eléctrica localizada en un determinado punto. Es posible representarlo mediante flechas llamadas líneas de campo, las cuales nos permite visualizar los patrones de dicho campo, las cuales nos indican el comportamiento de una determinada carga. Las líneas de campo también nos permiten visualizar la magnitud del campo eléctrico como se muestra en la imagen. El campo es mayor sobre la superficie A que sobre la superficie B. Esto nos revela que a mayor distancia de una carga eléctrica, la intensidad del campo que ésta provoca es menor. Ahora definiremos la energía potencial eléctrica. Para ello, considere la siguiente situación. Un sistema formado por una carga positiva y el campo eléctrico que ella genera. Una carga mucho más pequeña en comparación a la que pueden ver en la izquierda de su pantalla es colocada en este sistema. Destacar que la consideración sobre el tamaño de esta última partícula es para que el campo eléctrico producido por ella no interfiera en el campo de la carga más grande. El campo eléctrico ejerce una fuerza, la cual efectúa trabajo sobre nuestra carga pequeña. Ahora, para acercar la carga pequeña, se requiere de una fuerza externa. El trabajo realizado por dicho agente queda almacenado en forma de energía en el sistema. Esta energía corresponde a la energía potencial eléctrica. Esta energía la representaremos por la letra U. Esto solo nos va a servir para el análisis que viene a continuación. Aquella corresponde a una magnitud escalar y su unidad de medida en el sistema internacional es el joule. Para comprender mejor este concepto, mire la siguiente situación. Una carga positiva pierde energía potencial eléctrica cuando ésta se mueve en la dirección del campo eléctrico. Esto significa que un campo eléctrico realiza trabajo sobre una carga positiva cuando la carga se mueve en la dirección de este campo. Si la carga es negativa, gana energía potencial eléctrica cuando se mueve en la dirección del campo eléctrico. Notar que esto solo se logra con una fuerza externa, puesto que si se libera sola esta carga, esta acelerará en una dirección opuesta a la dirección de campo. Pues recuerden, signos opuestos se atraen. Ahora definiremos el potencial eléctrico. Aquel es una propiedad escalar del campo eléctrico y no depende de la cantidad de cargas que se encuentren en él. Nos informa sobre la energía potencial eléctrica en cada punto si es que colocásemos una partícula cargada. Si bien anteriormente no habíamos informado sobre la forma matemática del potencial eléctrico, en esta ocasión lo voy a hacer porque creo que puede ayudar a entender este concepto. Entonces, si definimos el potencial eléctrico como con una V, su forma matemática es la energía potencial que experimenta cierta partícula dividida en la carga de esta partícula. El potencial eléctrico corresponde a una magnitud escalar y su unidad de medida es el volt. Finalmente, definiremos la diferencia de potencial eléctrico. Para ello, considere la misma situación inicial. Si dos puntos en un campo eléctrico poseen distinto potencial, magnitud que acabamos de definir, podremos decir que existirá una diferencia de potencial eléctrica entre estos dos puntos. Y si una carga se traslada en un campo eléctrico,
y lo realiza desde un punto a otro de más bajo potencial, no requiere de un trabajo externo, pues esto lo realizará la fuerza que propicia el campo eléctrico. Matemáticamente corresponde a la resta de dos potenciales eléctricos en distintos puntos. Esta diferencia de potencial eléctrico corresponde también a una magnitud escalar y también posee una unidad de medida en el sistema internacional, el volt. Ahora, ¿cómo identificar estas magnitudes en un circuito eléctrico? Antes de comenzar, me gustaría hacer una aclaración muy importante. En las últimas clases hemos trabajado con este circuito, el cual nos muestra la dirección y sentido de las cargas negativas, es decir, de los electrones. Y como bien definimos, el sentido de la corriente, por convención, es contrario a los electrones. Y lo que nos estaba mostrando la simulación no era la dirección y sentido de la corriente. Por esta confusión es que modifiqué las clases anteriores aclarando esto último, por lo que de aquí en adelante utilizaremos el mismo simulador, pero en otra configuración, la cual nos mostrará el sentido y dirección de la corriente. El cambio en la configuración fue el siguiente. Otra aclaración es que la corriente va desde el terminal positivo de la pila al negativo, como lo habíamos estudiado, pero en el sentido que indican las flechas de color rojo. Continuemos con el objetivo de esta clase. Los conceptos que repasamos los explicamos a través de situaciones que contemplaban cargas puntuales. Ahora veremos cómo se explican estos mediante un circuito eléctrico sencillo. Lo que puede mantener una corriente constante en un circuito cerrado como el que vemos en la imagen es el uso de una batería. La batería, en este caso que utilizamos en el circuito, suministra energía necesaria para movilizar las cargas, transformando energía química en energía eléctrica. La batería produce un campo eléctrico y por tanto puede originar que las cargas se muevan alrededor de un circuito. En la imagen podemos observar la representación del campo eléctrico alrededor de una batería. En la parte A podemos ver cuando la batería está sola. En B, cuando se conectan a la batería dos cables conductores, mientras que en C es la misma situación que en B, pero esta vez los cables conductores se conectan y así se cierra este circuito formado solo por la pila eléctrica. El terminal positivo de la pila o batería está en potencial más alto que el terminal negativo. Como existen en estos dos puntos una magnitud distinta para el potencial eléctrico, podemos asegurar que entre estos dos puntos existe una diferencia de potencial eléctrico, y es esta la que permite que las cargas se muevan a través del circuito. Finalmente, para que la corriente eléctrica perdure, será necesario mantener la diferencia de potencial entre los extremos del conductor, como a través de un generador, en este caso de una pila. Esta pila produce un campo eléctrico y en ella potencial eléctrico y también diferencia de potencial. Entonces, cuando existe esta diferencia, en los extremos del conductor circula una corriente. Recordemos que el voltímetro mide la diferencia de potencial eléctrico o voltaje, por lo que para registrar esta medida considera dos puntos distintos del circuito, cada uno con el potencial eléctrico respectivo. El voltímetro realiza la resta entre estos dos puntos y así entrega el valor de la diferencia de potencial eléctrica. Bueno, entonces en esta sesión repasamos contenidos ya estudiados, pero profundizamos un poquito más en su definición y luego vimos cómo se veían en el circuito eléctrico que ya estábamos trabajando. Para saber si quedó un poco más claro estas tres definiciones que parecen por sus nombres sinónimos, pero entre sí están muy relacionadas, pero tienen sus sutilezas. Es por esto que en esta actividad vamos a desarrollar dos preguntas. La primera les dejo acá un video
y les pregunto por qué el voltímetro registra una medida de 0 volt. Según lo estudiado, ¿qué significa esto? Y para la segunda parte, y así comprobar que estos conceptos quedaron realmente claros, ya que varios me preguntaron por ellos y también me sugirieron que los volviera a repasar, voy a solicitar que confeccionemos un nuevo cuadro comparativo, ahora completando con las definiciones que vimos recién en este video y la retroalimentación que les realicé en la actividad de la semana 6.